Aleluya. Vamos a recibir la palabra con un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, en esta mañana preciosa en que estamos reunidos aquí en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, una palabra muy conocida por muchos, pero confiamos en el Señor que en esta mañana nos va a hablar una vez más a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Todo tiene, hermano? Amén. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, tomamos lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén, gloria a Dios. Mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, y dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, dice la palabra, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, te daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén a la palabra del Señor. Oramos una vez más, hermano. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, Señor, a través de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, Señor. Que tú ministres a aquellos que van a estar viendo a través de internet, aquellos que van a estar escuchando a través de la radio, Padre, en esta hora, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en medio nuestro, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos, Señor, está esta reunión, en tus manos está tu palabra, Señor. Que tú te muevas a través de ella, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. El título de esta predicación, hermano, le he puesto tiempos decisivos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos saben, hermano, que estamos viviendo en tiempos decisivos? Aleluya. Y aquí, hermano, encontramos la primera iglesia de la cual Dios hablaba, ¿no? De las 7 iglesias el Señor le entregó mensaje que pueden ser 7 tiempos, o que pueden ser las iglesias de todos los tiempos, porque acá encontramos 7 diferentes tipos de iglesias. Y acá encontramos, ¿no es cierto?, a la primera iglesia que Dios le entregaba un mensaje, que era la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, aleluya. Para poder entender un poco mejor, hermano, en ese tiempo Éfeso fue una ciudad importante en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Era una ciudad muy importante que
ahí circulaba en ese entonces la mayor entrada y salida de los bienes. Se llamaba la Puerta de Asia, porque era una ciudad importante. Actualmente Éfeso está ubicado en la parte de Turquía, ¿no? Para que ustedes más o menos se vayan entendiendo por qué el Señor le habla a esta iglesia, porque era una iglesia importante, ¿no? Después usted va a encontrar, y después léalo en su casa, también le habla a la iglesia de Esmirna, también le habla a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Laodicea. Son iglesias representativas de todos los tiempos, hermanos. Y hoy, el día de hoy, el Señor nos va a hablar, así como le habló en Efeso en ese tiempo, también nos va a hablar a nosotros hoy día. Amén. Porque en ese entonces era una ciudad importante y la iglesia estaba ubicada en Efeso. También fue el centro de culto a la diosa Artemisa, un nombre griego, o en el nombre romano era la famosa diosa Diana. Ahí, hermano, cuyo templo era uno de las 7 maravillas del mundo antiguo, que hasta hoy día está ahí como monumento, en esa parte del mundo está como monumento histórico, digamos, el templo de esta famosa diosa, por así decirlo, o idolatría, ¿no? Esta imagen pagana, que en el tiempo de hoy se fue cambiando de nombre, porque así fueron los nombres de los ídolos. Se fueron de la antigüedad, de la antigua Roma, traían sus ídolos, iban cambiando el nombre, y el nombre de esta diosa Diana hoy es el nombre de la Virgen María, la cual muchos la adoran, ¿no es cierto? Y se fue cambiando, se fue trasladando. En Grecia, se llamaba Artemisa, los romanos le pusieron por el nombre Diana, y era era el centro de culto a esa diosa, hermano. Imagínense lo que era la iglesia de Jesucristo, estar en medio de ese lugar tremendo, ahí donde se adoraba y donde había una imagen tremenda de la diosa Diana, ¿no es cierto? Y cuando la iglesia de Jesucristo comenzó ahí en ese lugar, gloria sea el nombre del Señor, ese lugar pagano se terminó cerrando. Por eso se terminó cerrando el culto a esa famosa diosa Diana, y era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta iglesia, vuelvo a repetir, esta iglesia ubicada en Efeso era muy importante. Para nombrarle algunas de las personas que estuvieron sirviendo en esa iglesia, estuvo el apóstol Pablo, estuvo Timoteo, estuvo Tíquico, estuvo María, la mamá de Jesús, y también estuvo el apóstol Juan sirviendo en esta iglesia. Fíjese lo importante que era esta iglesia, hermano. Por eso que Dios le hablaba y le habló a la iglesia de Efeso en ese tiempo. Cuando Juan, hermano, es llevado, para poder entender un poco mejor, hermano, aquí el apóstol Juan fue llevado en exilio, fue llevado preso a la isla de Patmos, pero antes de ser llevado a la isla de Patmos, estaba sirviendo en esta iglesia llamada Éfeso. Y desde acá el emperador Domiciano le llevó a exilio al apóstol Juan, y ahí, estando en ese lugar, en la isla llamada Patmos, recibió la revelación del Apocalipsis, y por eso viene la revelación y vienen los mensajes a las iglesias. O sea que Juan, el que escribe el Apocalipsis, sabía bien la condición en la que se encontraba la iglesia, porque él sirvió en esa iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo hasta ahí, hermano? Por eso la palabra le dice el Señor, Dios le dice a través de Jesucristo a Juan el apóstol, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia, era el ángel que velaba por esa iglesia. Y le dice Jesucristo a Juan el apóstol, le dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Gloria a Dios, aleluya. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Las 7 estrellas, hermanos, son los ángeles, son los pastores de las diferentes iglesias. Era un mensaje para 7 iglesias.
Le nombré la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Filadelfia, la Odisea, Esmirna, Sardis, aleluya, y la de Tiatira. Y le dice el Señor, el que anda en medio de las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 pastores, aleluya, y al que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros eran las 7 iglesias. Y el Señor se presenta y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, aleluya, o sea, a los ángeles de la iglesia en su diestra, y el que anda en medio de las 7 iglesias, aleluya. ¿Cuántos saben, hermano, que el Señor anda en medio de su iglesia? Aleluya. El Señor se presentó como el que tiene a los pastores en su diestra y el que se pasea en medio de su iglesia, aleluya. Le dice, yo ando en medio de los pastores, yo ando en medio de la iglesia, y dile a la iglesia que se encuentra en ese lugar. En el versículo 2, fíjese cómo se presenta el Señor. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, aleluya, y paciencia, le dice el Señor. ¿Cuántos saben, hermano, que el Señor nos conoce? ¿Cuántos saben que el Señor conoce nuestro trabajo, hermano? El Señor sabe, conoce. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y lo has hallado mentirosos. Aleluya. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice. En otras palabras, hermano, esta iglesia era una iglesia buena, porque si usted puede leer a comparación de las otras iglesias estaban más o menos y algunas estaban mal, ¿no es cierto? Había una iglesia, por ejemplo, que tenía nombre de que vivía, pero que estaba muerta. Le dice el Señor a la iglesia. Pero esta iglesia le dice el Señor, yo conozco tu obra y yo conozco tu trabajo y paciencia, aleluya. Hermano, el Señor conoce nuestro trabajo. El trabajo que hagamos para el Señor o que hayamos hecho para el Señor conoce, hermano. Y no hace falta que nadie, hermano, nos diga o nos apruebe o nos desapruebe, que el Señor sepa lo que nosotros hacemos, con eso basta, hermano, amén. Porque el Señor le dijo a la iglesia de Efeso y le dice a usted y me dice a mí en esta mañana, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, aleluya. El Señor sabe el trabajo, hermano, así sea que hayamos ganado una escoba para el Señor, si hayamos repartido un folleto, si hayamos hecho una polleada para pintar la iglesia, si hayamos vendido, si hayamos ofrecido, si hayamos trabajado, si hayamos predicado, hayamos evangelizado, aleluya, hayamos predicado la palabra del Señor. Dice la palabra, yo conozco tus obras, aleluya, y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor nos conoce, hermano. El Señor sabe de nuestro trabajo, el Señor sabe de nuestro servicio. Y quizás no hayan hecho en esta iglesia, pero hayan hecho en otra iglesia. Pero el Señor conoce, hermano, aleluya. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Yo conozco tu obra y tu trabajo y tu paciencia. Esta iglesia, hermano, era una iglesia buena. Era fuerte en doctrina. ¿Por qué digo que era fuerte en doctrina? Porque dice que ha probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. Así como en el tiempo de hoy que hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, en ese tiempo imagínense peor todavía, hermano. En ese tiempo, no sé si peor o mejor que ahora, pero en ese tiempo también habían falsos apóstoles, ¿no? Muchos que veían a los apóstoles, veían al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que mediante la imposición de las manos, dice que recibían el Espíritu Santo. Y venían algunos y veían eso y querían copiar, a tal punto que uno dice que le dijo, Tomás, yo te voy a pagar y dame ese don que tienes tú. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y en ese tiempo también había falsos apóstoles, hermanos. También se levantaba falsos Cristos. Desde el tiempo de Cristo hasta ahora miles de personas se levantaron diciendo que ellos eran el Cristo. Pero mintieron, aleluya. Y dice que esta iglesia tenía obras, tenía trabajo, tenía paciencia,
Dice que no pueden soportar a los que son malos, a los malos obreros. Y dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice la palabra. Esta iglesia era una iglesia completa, hermano. Tenía todo lo que una iglesia debería de tener, aleluya. Era completa, tenía trabajo, tenía paciencia, has trabajado arduamente. Imagínense, hermano, no habrá sido fácil. Como le mencioné que estaba el templo de esa diosa Diana, ¿no? Estaba ahí, era una de las maravillas del mundo antiguo. Miles y miles de personas asistían en esas reuniones que hacían a esa diosa pagana. Pero ahí, en medio de ese mundo de idolatría, estaba la iglesia de Efeso. Por eso la iglesia, los apóstoles, hermanos, han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente para que el nombre de Jesucristo sea predicado en ese tiempo, en aquel lugar. Imagínense trabajar, hermano, en un lugar donde está entregado a la idolatría. Hermanos, sabemos que los espíritus, el mundo espiritual es tan real, es tan cierto, que se siente la opresión en esos lugares, hermano. A las hermanas le va a pasar cuando entran al hospital, se siente la opresión demoníaca que hay en esos lugares, hermano, porque hay espíritus operando en esos lugares. Cuando usted va a entrar en una casa donde hay idolatría, donde hay altares paganos, va a sentir la opresión del diablo, hermano. ¿Podemos decir amén, hermano? Porque el mundo espiritual es real, es verdadero. Imagínense estos hermanos de la iglesia primitiva ahí trabajando arduamente por amor del nombre del Señor. Y lo más lindo que dice es que no has desmayado, aleluya. Has trabajado arduamente, has tenido paciencia por amor a mi nombre y no has desmayado. No has abandonado, aleluya. Te has esforzado. Yo conozco todo lo que vos hiciste, le dice el Señor. Y nos dice a nosotros también en esta mañana. Yo conozco que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, dice la palabra, aleluya. Tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Jesucristo, que has dejado tu primer amor, aleluya. Yo conozco, dice el Señor, que has trabajado, te has esforzado. Has hecho lo que tenías que hacer, has cumplido, aleluya. Pero tengo contra ti, le dice el Señor, tengo una sola cosa, y lo más importante, has dejado tu primer amor, aleluya. Y ahora usted me puede preguntar, hermano, entonces sirviendo, trabajando, haciendo, predicando, trabajando arduamente por amor al nombre del Señor, ¿se puede dejar el primer amor? Se puede dejar el primer amor, hermano. Muchas veces el problema comienza, hermano, cuando ya lo hacemos por un compromiso, o ya lo hacemos porque alguien nos dice o nos tiene que decir, hace esto, hace aquello, anda y hace. Ya no lo hacemos de por amor, ya no lo hacemos de corazón. Y ahí, hermano, comienza un problema para el cristiano, porque ahí ya comenzamos a dejar nuestro primer amor, aleluya. Ya comenzamos ese amor, ese primer amor que teníamos, aleluya. Comenzamos a poner excusas, ya comenzamos a fallarle al Señor. Ya ese ministerio, aleluya, que antes lo hacíamos con tanto amor, con tanto sacrificio, aleluya, ya comienza a aflacar espiritualmente hablando. Y ya no oramos, ya no servimos como antes, ya todo es como una carga, ¿no es cierto? Y el servirle al Señor, hermano, no tiene que ser una carga. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? El servirle al Señor, hermano, el venir a la iglesia no tiene que ser una carga para nosotros. Tiene que ser por amor, hermano. Tiene que ser por amor que nosotros vengamos y adoremos, aleluya, al Señor, el que hizo tantas cosas por nosotros. El que nos rescató, el que nos lavó, el que nos limpió, aleluya.
Y al venir a la casa del Señor, al cumplir un ministerio, tenemos que venir con gozo y alegría, aleluya, con un corazón contento, aleluya, con un corazón agradecido al Señor, aleluya. Pero tengo contra ti, le dijo la iglesia de Efeso y nos dice a nosotros hoy día el Señor, que has dejado tu primer amor. Aleluya, 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 gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que muchos han dejado su primer amor, aleluya. Muchos ya no se apasionan por el Señor, aleluya. Muchos ya le da lo mismo cumplir o no cumplir. A muchos ya le da lo mismo venir o no venir. A muchos le da lo mismo porque el Señor ya los bendijo, ya cumplió el Señor con ellos, ya le respondió la oración. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hay que piden trabajo y Dios le da trabajo? Y cuando tienen trabajo ya no vienen más a la iglesia porque ya está, ya Dios ya cumplió. ¿Cuántos, hermanos, hay que piden por sanidad y Dios les sana y después ya no lo ven más en la iglesia porque Dios ya hizo? Aleluya. Y eso es un problema, hermano, porque ese primer amor en el cual nosotros estábamos al comienzo, lo hacíamos por amor. No nos importaba estar horas en la iglesia, no nos importaba si teníamos que ir a la otra punta, no nos importaba si éramos 2 o 3, aleluya, pero si había que hacerlo, hacíamos en el nombre de Jesús, porque al Señor servimos, dice la palabra. Esta iglesia, vuelvo a repetirle, hermano, tenía todo lo que una iglesia podía tener. Tenía doctrina, tenía trabajo, tenía frutos, hermano. Estaba el mismo apóstol Pablo, estaba Timoteo, estaba Tíquico, estaba María, la mamá de Jesús, estaba Juan el apóstol, ahí antes de ser encarcelado. En diferentes épocas, por supuesto, no estuvieron todos juntos, pero sirvieron en esta iglesia, aleluya. Y estaban ahí, y la iglesia tenía todo lo que una iglesia podía tener en ese entonces, y hasta hoy día podría tener. Pero lo más importante, le faltaba el amor del Señor, el servicio, el amor, hacerlo, todo eso es lo que esa iglesia hacía, pero le faltaba hacerlo en el primer amor, aleluya. Le faltaba lo más importante. Pero el consejo del Señor en esta mañana para nosotros, y el consejo del Señor para esa iglesia en ese entonces, le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, dice la palabra. Por tanto, aleluya, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, vemos que hay pilas y pilas de cristianos, de hermanos en Cristo que viven del pasado, que dicen: yo antes ayunaba, yo antes oraba de madrugada, yo antes servía en la escuela bíblica, yo antes predicaba, yo antes adoraba, yo antes evangelizaba, yo antes hacía eso, y viven del pasado, aleluya. Pero quiero decirle, hermano, que ese accionar del pasado para hoy ya no nos sirve. Nos sirvió para el pasado, para bendiciones pasadas, pero hoy tenemos que luchar nuevamente por la bendición de Dios, aleluya. Hoy nuevamente tenemos que luchar todos los días, tenemos que luchar por nuestra bendición. Por eso el consejo de la palabra para en ese entonces y para nosotros hoy día es: recuerda por tanto de dónde has caído. Si antes ayunabas 2 días, un día entero, y hoy ya no ayunas, recuerda por dónde has dejado, aleluya. Si antes oraba de madrugada y ahora ya no lo hace más, recuerda, aleluya, dice el Señor. Por tanto, ¿de dónde has caído? Si antes evangelizaba, si antes servía, si antes predicaba, si antes, aleluya, hacía cosas de beneficencia para los pobres. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Cuando lo hacíamos con amor para el Señor, cuando lo hacíamos en ese primer amor, cuando orábamos, aleluya, de madrugada, cuando ayunábamos, cuando apartábamos tiempo para el Señor, aleluya. Pero el Señor nos comienza a bendecir
el Señor comienza a hacer por nosotros y de a poco nos empezamos a olvidar. Ya no oramos, ya no ayunamos, aleluya, ya no nos congregamos, ya no leemos la Biblia, ya no cumplimos con el Señor. Y ahí el Señor nos dice: por tanto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice en el versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Y ahí viene una advertencia, hermano. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dijimos que los candeleros, el Señor se presenta. Arriba en el primer versículo se presenta y dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano. Y dijimos que las estrellas representaban a los ángeles de las iglesias. Y los candeleros, dice que el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dijimos que los candeleros de oro eran las 7 iglesias. Y para que usted entienda un poco mejor, vamos a leer ahí un poquito más arriba en Apocalipsis 1. Vamos a leer, hermano, del 9, vamos a leer todo el versículo para que usted entienda un poquito mejor, porque quizás capaz no entiende o yo no me explique lo suficientemente mejor, pero acá está detallado lo que Juan vio ese día cuando se le apareció el Señor Jesucristo. Juan estaba preso en una cárcel, en una isla. A Juan, el apóstol Juan, lo quisieron matar. Lo pusieron en aceite hirviendo, en una olla de aceite hirviendo, y lo metieron adentro para matarlo, y no pudieron matarlo, porque era necesario que Juan escriba el Apocalipsis, la revelación. Y como no lo pudieron matar, aleluya, ya era anciano, ya era de edad avanzada, le llevan preso en una isla llamada Patmos, y en este lugar, estando exiliado ahí, solamente que dijeron: como ya no lo pudimos matar, vamos a encerrarlo ahí, que muera de viejo. Y estando en ese lugar, ahí en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, ¿todos tienen, hermano? Yo, Juan, dice la palabra, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, aleluya, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, aleluya: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, dice la palabra. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Aleluya. Yo soy el primero y el último, le dice el Señor, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén a la palabra del Señor. Entonces dijimos que el Señor se presenta y le dice: escribe el ángel de la iglesia que está en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor se presenta así a la iglesia de Éfeso. Y cuando le hace la advertencia, le dice en el 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y ahí viene la advertencia y le dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué iba a sacar el Señor si esa iglesia no se arrepentía, hermano? Le iba a sacar la iglesia, le iba a sacar el ministerio, porque le dice: quitaré tu candelero de su lugar. El candelero dijimos que era la iglesia. Si esa iglesia persistía en esa condición, el Señor le dijo: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Se acuerdan, hermano, la palabra donde dice que el Señor, en la palabra de los talentos, que había uno que tenía 10 talentos, otro tenía 5 y uno tenía 1? Y los que tenían 5 y tenían 10 talentos multiplicaron, pero el que tenía 1, dice la palabra que el que tenía 1 le dijo: sacarle y darle al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso dice la palabra, hermano, le dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tus candeleros de su lugar. En otras palabras, quitaré lo que yo te he dado a ti y le voy a dar a otro. Aleluya. Si no te hubieres arrepentido. Porque seguramente otra iglesia estará orando, seguramente otra iglesia o otro hermano estará sirviendo, otra iglesia, otro hermano estará buscando la presencia del Señor, y a este que no se arrepiente le voy a sacar, le voy a quitar el candelero de su lugar y le daré a este que realmente está buscando de todo corazón. Le daré a este que realmente estará de todo corazón buscándome en su primer amor. Aleluya. Por eso el consejo del Señor es: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aleluya. Pero tienes esto, dice, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como decíamos, hermano, esta iglesia tenía todo. Era una iglesia completa. Pero en otras palabras se descuidó. En otras palabras, dejó de apasionarse por el Señor. Descuidó su comunión personal con el Señor. No, trabajó muchas veces. El trabajo, hermano, en la obra del Señor. Trabajamos la obra, pero descuidamos al Dios de la obra. Descuidamos en la comunión con el Señor. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso trabajó arduamente, tuvo paciencia, ha probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Aleluya. Y tuvo paciencia y trabajó arduamente. Pero en otras palabras, hermano, descuidó lo principal y lo más necesario, que es la comunión con el Señor. Hermanos míos, en esta mañana, si nosotros estamos sirviendo en alguna área o queremos servir en alguna área, lo más importante es la comunión con el Señor. Si nosotros queremos ver algo distinto en este tiempo, si queremos ver milagros de parte de Dios, aleluya, comiencen a buscar nuevamente como lo hacía antes, aleluya, como lo hacía al comienzo, aleluya, de madrugada, en ayuno, en oraciones, vigilia.
Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso yo en esta mañana le he puesto a esta palabra tiempos decisivos. Porque hoy ya no hay más tiempo de abandonar. Hoy ya no hay más tiempo de dejar, aleluya. Hoy no hay más tiempo de retroceder, aleluya. Hoy no hay más tiempo de dejar que esa frialdad espiritual se apodere por completo de nuestra vida. Hoy es tiempo, hermano, de retomar, aleluya, ese ministerio, de retomar, aleluya, ese fuego del Espíritu Santo, gloria sea el nombre del Señor, de volver a las primeras obras, aleluya, de arrepentirnos, si es el caso nuestro, de estar en la condición como estaba la iglesia de Éfeso. Hoy ya no hay más tiempo de retroceder. Hoy ya no hay más tiempo de dejar, hermano. Hoy ya no hay más tiempo, aleluya, para estar en esa condición, aleluya, de frialdad espiritual. Hoy es tiempo, hermano, de tomar una decisión, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempo decisivo. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca, aleluya. Es tiempo decisivo. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, y vamos a orar, y vamos a clamar al Señor, y vamos a pedirle que Él nos ayude en este tiempo a tomar una decisión, y que esa decisión sea firme, que esa decisión sea firme, de buscarle de todo corazón, con temor, con temblor. Si no hemos enfriado espiritualmente, si no hemos apartado, si ese fuego se ha apagado en nuestra vida y ya lo hacemos por compromiso, o ya no nos interesa cumplir o no con el Señor, aleluya, que ese fuego nuevamente comience a arder en nuestra vida en este día. No mañana, no pasado, sino este día. Si no hemos dejado de apasionarnos por el Señor, si hemos dejado de amarle con toda nuestra fuerza al Señor, que en esta mañana, Señor, tomemos una decisión. Que en este día, Señor, tomemos un compromiso contigo, Señor. Que en este tiempo, Dios mío, tomemos una decisión, Señor, de trabajar, de servirte, Señor, pero hacerlo en el primer amor. De hacerlo, Señor, como para ti. De hacerlo, Señor, como para el dueño de todas las cosas, Señor. Que no sea una carga venir a la iglesia, que no sea una carga cumplir con nuestro ministerio, aleluya. Que no sea una carga servir al Señor, aleluya. Danos espíritu, Dios mío, de fortaleza. Danos espíritu, Señor, vencedor, Señor, para poder vencer en este tiempo la frialdad espiritual, que es mucho más fría que este invierno que estamos viviendo, aleluya. Oh Señor amado, en esta mañana enciende nuevamente las lámparas. En esta mañana las lámparas que están con el fuego apagándose, Señor, o las lámparas que ya están apagadas, Señor, enciende nuevamente en este día, Señor, porque dice tu palabra: si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, aleluya. En esta mañana, Señor, presentamos nuestra vida en tus manos, Señor, presentamos nuestro ministerio en tus manos, Señor. Oh Señor, enciende en esta mañana el fuego de tu Espíritu, Señor, para que cada ministerio, Señor, esté bajo el fuego del Espíritu Santo, Dios mío. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos ver milagros en este tiempo, Señor. Queremos que tú hagas un milagro en nuestra vida en este tiempo, Señor. Queremos que tú hagas un milagro en lo espiritual primeramente en nuestra vida, Señor. Si ya no nos apasionamos por ti, Señor, si ya no te buscamos como deberíamos de buscarte, Señor, haz un milagro, Señor, en nuestra vida en este tiempo, Señor, y que volvamos a las primeras obras, como decía tu palabra, y que volvamos a los primeros, Señor, las primeras obras, el primer amor, de entregar nuestra vida por completo a ti, Señor, porque tú, Señor amado, tú no nos debes nada a nosotros, Señor, nosotros te debemos todos a ti, Señor. Nosotros, Señor, estamos en deuda contigo, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Nosotros estamos en deuda contigo, Señor. En esta hora, Señor, te presentamos nuestra vida en tus manos.
Yo no sé cuál es tu condición, hermano. Yo no sé lo que hay dentro de tu corazón. El Señor sabe. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce tu arduo trabajo. El Señor sabe cómo tú estás hoy día. Por eso es necesario que tú le entregues esta noche todo. Que tú te reconozcas delante del Señor, aleluya. No delante mío ni delante de ningún hombre, sino que tú te reconozcas delante del Señor. Si tu condición es como la iglesia de Éfeso, que has dejado el primer amor, aleluya. Que en esta mañana tú te reconozcas delante del Señor, aleluya. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel.